Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Continuamos la agenda con Edgar David Rincón Quijano. Él es magíster en diseño industrial de ISMUS, Escuela de Arquitectura y Diseño, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, y su ponencia es Tríptico de transformación del diseño para la innovación social al saber incorporado. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero que pueda estar a la altura de lo que me predecieron, porque la presentación que intento hacer ahora quizás es un poquito diferente. Primero, la idea de lo que les quiero contar quizás no está tan centrada en las cosas que hacemos como en quienes nos convertimos cuando las hacemos. Así que para esta invitación, en lo que yo considero mi casa, la Universidad Nacional, ahora van a saber por qué, me permití hablar mucho más un poco de mí, pensando en que resonara con ustedes. Así que esta charla, que denominé Tríptico, como un tránsito que nos lleva de pensar quiénes somos y cómo efectivamente se puede generar esa transformación. Cuando hablamos de un tríptico, normalmente en el área de las artes vamos a estar viendo que es una composición dispuesta por tres elementos que configuran un todo. Aquí vemos un maravilloso cuadro que constituye en tres visiones distintas y que de pronto no se puede separar, pero tiene un diálogo, una narrativa en sí mismo, como cada una de sus secciones y como un todo. Este es del que yo les quiero hablar. Quizás, así como estaban hablando ahora, empezamos a tener roles diferentes a medida que nos vamos relacionando en este universo de personas que vibran en condiciones de la innovación social, que se encuentran con personas, con problemáticas y con elementos que los mueven. Así que ese es como el tránsito que quiero hacer y contarles de esta historia. Quizás lo primero que uno debe hacer es hacer una gráfica de quién es uno, así que me voy a permitir rápidamente hacerlo. Así era yo y esta es mi familia. Uno de los temas interesantes de esto es que vengo de una familia de maestros de 3 generaciones en adelante. Mi abuela tenía un colegio, mis padres ambos son profesores universitarios, ya pensionados, uno de la Universidad Nacional, otro de la Universidad de los Andes. Y siempre estuvo la docencia alrededor nuestro. Siempre ser maestros era algo… Yo creo que no había un día en que uno no hablara de quién había aprendido y quién le había enseñado algo. Y eso, por supuesto, en alguien como yo resonó muchísimo, más allá de jugar y de cambiar las cosas. Luego me encuentro en una condición que es este edificio 303 que ya no existe de la Universidad Nacional, donde uno podía estudiar sin estudiar, estar rodeado de personas, estar rodeado de vivencias que lo podían ayudar a comprender cuál era esa realidad de la que quería ser parte, ¿no? Entonces me la pasaba jugando frisbee enfrente todo el tiempo. La academia hizo lo suyo, ¿no? Nos construye y nos destruye a la vez. Cuando hice uno de estos estudios de diplomados de docencia universitaria, me topé con un profesor que decía que el aprendizaje, neurocientíficamente hablando, era daño cerebral y que en ese sentido, si lo hacíamos
Bien, pues el daño tenía ciertas condiciones, pero en sí mismo es una pequeña raya en una corteza, ¿no? Y a mí me pasó igual. Aquí estamos viendo las primeras cosas que yo hice cuando me gradué. O sea, hice una tesis que de hecho fue meritoria, un tema de cómo iluminar los espacios públicos de la ciudad. Y luego empecé a encontrarme la realidad del típico diseñador industrial, ¿no? ¿Dónde voy a vender? ¿Qué voy a trabajar? Y empecé trabajando para una compañía farmacéutica veterinaria haciendo temas de empaques. Todo eso cambió cuando empecé a trabajar dentro de la misma universidad. Trabajé en la Dirección Nacional de Extensión, la División de Extensión de sede de Bogotá, y mis primeros proyectos eran temas muy abstractos, eran temas muy raros acompañados de las directivas de la universidad, en las que estábamos intentando pensar cómo era que se gestionaba la extensión universitaria en la universidad y cómo era que las distintas formas en las que esto se hacía, las asesorías, las consultorías, la educación continua, cada una de ellas tenía una lógica y una forma de existir y de ser parte de este organismo que es la universidad. Entonces, las primeras personas y cosas que yo pensé, pues por supuesto, fueron ese entorno inmediato en el que yo había crecido, profesores. Tanto como había estudiado en el IPARM, que es un colegio de la Universidad Nacional, estudié también en el pregrado y ahora trabajaba en estos temas directivos que me abrían unos ojos distintos de la realidad en la que había crecido. Tiempo después de esto, tuve la opción de empezar a trabajar en temas de desarrollo tecnológico, que esto yo creo que es una de las cosas que más significaba para mí. Empecé a trabajar con el grupo de compatibilidad electromagnética de la Universidad Nacional en temas de protección contra problemas eléctricos que tenían las personas que hacían instalaciones legales o ilegales en distintos lugares de Cundinamarca. Y veías como la labor era la labor típica pues, de un diseñador, de crear estos prototipos, de acercar ciertas tecnologías hacia las personas. Tiempo después de eso, cada vez parecían más técnicos los desarrollos. Estas son parte de las cosas que se hacían en el marco de un proyecto espectacular que me acercó a una realidad increíble que no aparece en esta diapositiva para nada. Lo que están viendo aquí son generadores de pulsos electromagnéticos que ayudan a desarrollar una tecnología de desminado a distancia para el desminado humanitario. Y por supuesto que ahí hubo un gran crecimiento de la mano de todas las personas que estaban comprometidas con esta idea. Cada vez se iban desarrollando y pensando cosas que eran distintas, hasta de hecho configurar un laboratorio, que fue este laboratorio de compatibilidad electromagnética que está en la sede de Bogotá, de la cual tuve la fortuna de participar en construirlo y en identificar cómo podían hacerse las cosas allí, y sobre todo la parte más divertida de mi trabajo en esa época, que era trabajar con científicos que tenían ideas y necesitaban quien se las pudiera fabricar. Para mí eso era un sueño. Entonces, construir antenas que tenían, por ejemplo, calidades de señal específicas, eran algo que era profundamente motivante, sobre todo teniendo en cuenta esa finalidad que teníamos, que era la cuestión del desminado. Por supuesto, hay otras imágenes que quisiera poderles compartir, pero por temas de confidencialidad no se pueden. Pero hay una cosa que es muy importante entender de esto, y es que todos tenemos un saber que es valioso para otros. Y eso fue lo que yo empecé a vivir en estos entornos. Entonces ahora sí empiezo con el tríptico. La primera parte tiene que ver con las condiciones de agente de cambio. O sea, ¿cuándo realmente uno empieza a configurar una condición para cambiar? Cambiar es fácil. Muchas cosas, cada acción determina una reacción que nos lleva a otro entorno y a algo que pensábamos que pueda o no ser una respuesta de lo que estábamos haciendo. Para mí el punto de inflexión fue abandonar la Universidad Nacional de Colombia. Dejar la casa, así como la emancipación de cuando salimos de la casa de nuestros padres. Para mí, ese tema de intentar ser profesor
Había ya trabajado en temas directivos, en temas de investigación, en temas de auditorías internas de proyectos, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero la docencia me era esquiva y la deseaba profundamente. Por eso decidí ir a la Universidad del Norte, en Barranquilla, en Colombia, a la costa norte colombiana, y allí encontré un programa de diseño industrial nuevo, con muy poquitos estudiantes, con muy poquitos profesores, y con todas las vicisitudes de lo que implica enseñar una disciplina en un territorio que la desconoce y que de cierta manera parece que no la necesitara. Entonces uno empieza esta vida de profe, ¿no? Estar con los chicos, construir las cosas, los talleres, cada vez más haciendo elementos, la oficina, las publicaciones, los grupos de investigación, los semilleros, etc. Y yo me topé con unos proyectos interesantes también, ¿no? En la universidad siempre como, tú sabes hacer esto, entonces ayúdanos a hacer tal otra, y aquí montamos un museo de los pueblos caribe que tuvo una fuerte influencia en pensar que yo me estaba negando algo que me era natural. Había crecido en la extensión universitaria, había trabajado en temas que tenían que ver con las comunidades, habíamos formado líderes comunitarios en gestión concertada de espacio público en Bogotá, un montón de cosas, y al ir a esta academia me había ensimismado, me había como alejado de lo que me había sido natural en algún momento. Esta experiencia me llevó a algo que termina siendo un cambio fundamental en mi vida, pero también en las personas que están cercanas a mí, sobre todo en los estudiantes y demás. Y es que entre el año 2010 y el 2012 tuvimos una ola invernal muy fuerte en el sur del Atlántico, se inundó totalmente, se rompió un dique y muchas poblaciones fueron anegadas. Y eso coincidió con un problema que teníamos nosotros en la academia, en esta clase, y es que todos conocemos los proyectos de grado, estas tesis para salir del pregrado, ¿no? Y teníamos estudiantes que no tenían un seminario, no tenían un escenario de preparación para eso. ¿Qué pasó? Resulta que ellos de un semestre de 16 semanas duraban 14 semanas inventándose un problema para luego en 2 semanas intentar escribir una cosa y pretender graduarse. Eso es un serio problema. Cuando yo recibí esa asignatura, y pues obviamente la responsabilidad es si estas personas se pueden graduar o no después de haber tenido un montón de asignaturas que cursaron y que aprobaron, pues me parecía inaudito. Realmente, siempre que cuento esta historia, debo decir que la realidad salva a la universidad de esa idea de inventarnos los problemas, cuando hay miles allá afuera, cuando hay miles de realidades para hacer. Entonces lo que hicimos en ese momento fue que efectivamente nos fuimos a trabajar en la emergencia, en el problema de la negación de estos pueblos. Estas imágenes que estamos viendo son de Manatí y Santa Lucía, 2 pueblos que fueron totalmente anegados por esa inundación, y empezamos a trabajar en los refugios con las personas. Y esos fueron los trabajos de grado de esos estudiantes durante ese momento. Esa dinámica no paró ahí. De hecho, ahora cuando escuchaba tu historia dije, creo que estoy pasando muy rápido por lo que les voy a contar. De pronto es que quiero contar mucho. Pero no paró allí. Digamos que esta dinámica que parecía de proyectos de grado, de un tema muy fortuito, de un momento, se transformó en lo que hoy en día es un laboratorio de diseño para la innovación social, que lo que ha hecho ha sido vincular asignaturas a trabajarlas directamente con las comunidades y hacer intervenciones en frecuencia en el territorio todo el tiempo. Y eso es algo relativamente polémico, porque uno puede decir, bueno, el intervencionismo social puede ser un grandísimo problema, porque las personas vienen, hacen una cosa y se van, ¿no? Los estudiantes vienen, utilizan a la comunidad, por decirlo de alguna manera, y se van. Entonces, ¿el problema es realmente ese modelo de cómo se hacen las cosas o no es el modelo, sino la manera en la que se ejecuta? Lo que yo he venido haciendo durante estos años, desde el año 2013, ha sido no dejar de hacer ese ejercicio.
Todas las veces se hacen en la clase y se buscan distintas comunidades con las cuales se trabaja. Para este momento tenemos 137 intervenciones en campo, 9 proyectos de investigación derivados de esta misma iniciativa. Y permitió configurar el laboratorio en estas 3 líneas, una que es un observatorio de las iniciativas de innovación social que tienen las comunidades, hacer ese levantamiento, entenderlas y poderlas hacer visibles y estudiarlas. Otro que tiene que ver netamente con esta de intervención y otras que tienen que ver con divulgación. La forma en la que lo hacemos es una forma pues relativamente sencilla. Si ustedes se dan cuenta, siempre que tenemos un modelo de intervención pues tiene como 4 etapas muy bien definidas. Una primera que tiene que ver con la caracterización o entender esa realidad, porque tú eres una persona de afuera que viene allí a entenderlo. Lo segundo tiene que ver con diseñar cómo va a ser esa intervención, y yo pienso que es donde debemos ser mucho más responsables en cómo lo hacemos, y es porque debemos empezar a entender cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, si un chico que va a hacer una intervención en una comunidad durante un semestre, pues realmente él no se va a gastar las 16 semanas haciendo un trabajo comunitario. Probablemente va a estar de fondo, de lleno, más o menos 4 semanas. ¿Qué puedes hacer en 4 semanas que tenga mucha potencia, ¿no? Que tenga que resuene con las personas que están allí? Entonces, entender las limitaciones y los recursos y las capacidades que están allí no son solo de los estudiantes o del profesor que va, sino de las personas y de las relaciones que tú construyes con las personas en ese poco tiempo, ¿no? A veces eso se vuelve mucho más potente y ahorita les voy a decir por qué es un elemento que ha podido tener algo de continuidad. Otra de las cosas que se volvió fundamental fue convertirlo en un escenario donde, además de no solo llegar y planear, se pudieran ejecutar las cosas. Ahí es donde el diseño tenía como mucha posibilidad, ¿no? Porque se podían aterrizar en artefactos, en modelos, en talleres, bueno, en distintos tipos de elementos que se hicieron en esas intervenciones. Y por supuesto, uno de los temas que se volvió fundamental es el tema de las reflexiones que permiten entender las lecciones aprendidas de esto. Y en esto yo quisiera ser un poquito más enfático, y es que a veces estas reflexiones requieren que tengamos ciertas habilidades para hacerlo. Y más adelante quiero contarles un poquito de cómo se pueden realizar. De la mano de eso tenemos varias estrategias, entre estrategias pedagógicas y estrategias de divulgación de la información, que tienen que ver con la manera en la que se documentan, las maneras en las que se hacen las intervenciones. Esto tiene principalmente un fondo que son el manejo audiovisual. Todas estas 137 intervenciones tienen un repositorio digital de visualización en campo, o sea, de videos que han sido estructurados en 2 sentidos. Uno es de una manera descriptiva, que es el típico video que te explica un proyecto, etc. Y hay unos que son videos metacognitivos, que tienen que ver con expresar la vivencia. Utilizamos una herramienta que se llama 1 Second Every Day, donde tú grabas un video cada día de tu experiencia dentro o fuera de la clase, de lo que estás haciendo. Entonces imagínense cuando tienen ustedes 137 de estos, con múltiples proyectos y personas involucradas. ¿Cómo funciona ese laboratorio? Digamos que este es el modelo. Veo que de pronto el contraste no es muy positivo para entenderlo, pero lo interesante es ver que un aula de clase puede ser el entorno que se relacione con otras cosas. Aquí lo que nosotros tenemos un grupo de investigación, por supuesto, pero lo que hacemos es sacar las grandes dudas de estos ejercicios de clase. O sea, aquí la idea es poder, de estos ejercicios cortos que hacen los estudiantes, poder escalar hacia temas de investigación, de extensión, de investigación en aula, y ahí es donde uno de los mayores aliados que hemos tenido o que tenemos en la universidad es nuestro programa de voluntariado. Tenemos un programa de voluntariado que se llama Univoluntarios, tiene más o menos 3.000 estudiantes voluntarios. Tiene 700 organizaciones asociadas, o sea, fundaciones, corporaciones que están en diálogo constante, con las que se hacen actividades de distintas características.
Y cuando tú tienes esto, digamos, tienes la posibilidad de entrar en distintos territorios, en tener distintos interlocutores con los cuales vas a hablar, y algo que es fundamental que rompe con esa idea del modelo intervencionista un poco, y es, hay una fundación, hay una organización de base que va a poder tener el seguimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, el secreto allí es poder, a mi juicio, vincular o desde siempre estar en constante diálogo con ellos. Si ustedes me lo preguntan ahora, por ejemplo, esas 137 intervenciones, etcétera, todas ellas sabemos qué pasó con ellas, a dónde fueron, qué pasó con las personas, cómo se estructuró, porque hay alguien que sigue allí. Así el estudiante se gradúe, vaya, haga su vida, lo cual es natural, ¿sí? Pero la iniciativa, las personas que participaron y que reestructuran y transforman esos proyectos siguen viviendo su vida también en los territorios. Eso llevó a algo que es cuando haces un montón de estas cosas, pues tienes un montón de datos y te llama mucho la atención cómo lo puedes sistematizar o cómo lo puedes empezar a estructurar. Para nosotros, uno de los temas más importantes fue empezar a ver, bueno, cuántos hemos hecho y en qué temas, ¿no? Porque no es como que nosotros llegáramos y dijéramos, ay, no, hoy vamos a trabajar salud, hoy vamos a trabajar educación, no. Dependía de lo que se caracterizaba y de lo que se diagnosticaba. De hecho, utilizamos un método de diagnóstico que es el método de análisis estructural situado, basado en una metodología que se llama MICMAC, con la cual podemos saber qué intervenciones se pueden hacer. Entonces, pues los resultados son los resultados del territorio. Si nosotros vemos en estos 3 departamentos y en estas 137 intervenciones, estos números que yo les pongo acá, pues nos vamos a dar cuenta rápidamente que los temas de educación, los temas de generación de ingresos son temas muy frecuentes y muy importantes en la mayoría del territorio. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros no se hayan hecho y que no tengan complejidades, sino que empiezan a manifestar algunas tendencias de lo que empezamos a necesitar cuando pedimos ayuda en el trabajo conjunto con universidades. Para poder terminar eso, tuvimos que empezar a pensar cómo se podía estructurar teniendo en cuenta dos pilares teóricos importantes. Uno, que tenía que ver una reflexión sobre los pilares de la innovación social, replicabilidad, sostenibilidad y escalabilidad. Entonces pudimos hacer unas métricas de evaluación de estos proyectos y poderlos comparar, y nos dimos cuenta que realmente eran incomparables. Entonces lo que se necesitaba hacer era poder ver qué tanto de ello había en cada uno, cuáles eran como sus tendencias intraproyectuales. Y lo mismo pasó con otra dimensión de análisis, que es la de fortalecimiento comunitario, que derivado de una cosa que se llama las Key Power Tools, define 4 dimensiones importantes: el acceso a nueva información, el acceso a nuevos recursos, el acceso a soporte y el acceso a nuevas oportunidades. Digamos que cuando nosotros generamos eso y revisábamos cada uno de estos proyectos, pudimos empezar a sistematizar probablemente cuáles eran como las tendencias de impacto de cada uno de ellos. Y con eso construimos una serie de libros que se llaman Humanos a la Obra, que son libros que recopilan estas experiencias de los estudiantes y muestran las lecciones aprendidas. También pretenden que sean como una inspiración para quienes quieran replicar estos proyectos. En este momento hay 2 de estos libros publicados. Estoy trabajando en el número 3, que es este del laboratorio social. Tiene una característica específica y es que ya será un libro resultado de investigación, o sea que tiene un análisis bibliométrico, unos análisis de contenido, otras herramientas que nos van a permitir saber, por lo menos en ese caso, cómo 27 proyectos terminaron teniendo una transformación en un territorio cuando se hicieron en la frecuencia durante 3 años. Y les quiero contar una historia específica que es inflectiva pues, de lo que les quiero contar, y es esta historia de un parque. Entre los múltiples proyectos que se hicieron hubo uno que siempre me llamó la atención, y es un grupo de 21 chicos que
En todo el semestre realmente no les había ido muy bien, les había dificultado mucho el trabajo de campo, todo. Y llegaron a ese extremo horrible donde te quedan como 2 semanas para poder salvar el semestre. Y en ese momento lograron unirse, ¿no? 21 personas haciendo una sola cosa. En una semana planearon la construcción de un parque y en la otra lo construyeron. Con la comunidad, ¿no? Con los chicos, con las señoras, con todos juntos, porque ya habían construido suficientes relaciones para poder llegar a ese nivel de desempeño. Entonces ese parque fue un gran logro, fue una maravilla, todos estaban cercanos, felices, además porque era un barrio de Invasión que no tenía en su idea tener un parque, no existía en el imaginario urbano que ellos tuvieran derecho a uno. Así que fue una intervención maravillosa. Entonces dijimos, pues si es tan buena, ¿por qué no la hacemos mejor aún? Y cuando dijimos que lo íbamos a hacer mejor aún, entonces trajimos unos expertos en fabricación digital, porque íbamos a hacer unos moldes de formaletería, íbamos a construir cosas con concreto y que el parque durara más, porque lo habíamos hecho con estivas y cosas muy rápidas, ¿no? Y esto pues resonó con todo el mundo, las personas participaron de la construcción, el área que estaba determinada para esto es en Villa Clarín, Palermo, al lado del río Magdalena, justo al lado del puente Pumarejo. Pues esto parecía increíble y sorprendente, los estudiantes felices, digamos en una intervención de 2 semanas nos quedamos 6, bueno, todo lo que uno pensaba que era increíble, ¿no? Y la misma comunidad lo destruyó. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había pasado? Este era otro proyecto, este era un incinerador y pasó lo mismo. Y entonces de esos 137 proyectos, en este seguimiento que yo les cuento, que todo suena maravilloso, hay muchos que no perduran y que inclusive las mismas personas que felizmente los construyeron, felizmente los destruyeron. Hay otras veces donde, por ejemplo, en este caso, esta es una población que tiene que pasar por esta barquita improvisada y ellos no habían tenido como cercanía o tiempo o posibilidades de entender que podían tener pequeñas microacciones o mejoras en su día a día y no se les había ocurrido hacer muelles. Entonces cuando fuimos con los estudiantes, ellos diseñaron un super muelle, una cosa así increíble, ¿sí? Obviamente ese muelle tan sofisticado no va a aguantar y se va a destruir porque requiere mucho mantenimiento y muchas cosas. Pero lo interesante es que desde ese momento de esa intervención, a lo largo de ese caño, hay muelles para subir y bajarse de la barca, para subir y bajar a la abuela, al mercado, a los niños, de una manera un poquito más segura. Entonces, no queda la intervención per se, pero queda el imaginario de ciertos artefactos, de ciertos diálogos con otras tecnologías que te pueden ser valiosas, adaptadas y pertinentes. Ok, ahorita cuando les dije que los destruyeron, todos hicieron igual quedé yo con muchas de estas experiencias, lo cual realmente empezaba a plantear o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no puedo ser efectivo 100%? ¿Qué pasa? Y eso lleva a repensarse a uno mismo, ¿no? Entonces, en este caso, y de pronto aquí me voy a ir un poquito más teórico, pero empiezas a preguntarte, bueno, yo como diseñador, ¿qué tengo que ver aquí? O sea, de pronto debe ser que no tengo la fundamentación en las ciencias sociales necesarias para poder hacer este trabajo. O de pronto no entiendo el río, cómo funciona bien, entonces debería tener fundamentación suficiente para poder hacer trabajos o conseguir los aliados en las ciencias naturales para poderlo hacer, ¿no? Pero también era muy importante saber cuál era mi camino, ¿no? El tema de las ciencias de lo artificial, de las ciencias donde el diseño vive, es algo que había que empezar a reconocer. ¿Cuál es el papel? ¿Por qué estas cosas pueden funcionar o no? Y por supuesto que eso también nos lleva a pensar cuál es el impacto que tenga o no el diseño dentro de estas discusiones. Todos pensamos en estos diseños sofisticados, increíbles, de altísimos desempeños,
que muchas veces están orientados a menos del 1% de la población mundial, ¿no? O sea, no todos vamos a andar en este super prototyping car de grandísima velocidad, porque realmente muy pocos tendríamos la necesidad real. Por otro lado, existen también personas que lo van a necesitar en menor medida y que tienen otras características con las cuales se relacionan alrededor de las objetualidades, o sea, ver prótesis, ver, por ejemplo, estos proyectos que tienen que ver con purificación de agua en el África. Son discusiones que tienen que ver con para quiénes estamos diseñando. Hay minorías de privilegio y hay minorías de necesidades también. Las dos van a ser prescindibles, las dos van a ser homogeneizables dentro de una idea de la sociedad y de lo que los diseñadores deben hacer. Entonces, eso te confronta, ¿no?, con esa realidad de por qué se destruyen. Y quizás esta es la realidad más interesante de todas. Y es que lo que diseñamos nos diseñan, ¿no? Esta imagen para mí es súper diciente. Antes las imágenes de la ciudad, cada quien estaba viviendo y haciendo sus propias cosas. Y ahora también lo estamos haciendo, pero a través de una pantalla. Sería poco decir que un artefacto no cambia cómo somos. Y eso ha llevado al diseño en general a preguntarse sobre estas discusiones. Hay muchos teóricos alrededor de cuál es el orden de la complejidad en la que deben trabajar los diseñadores. Ayer y hoy hemos visto cómo hay diseñadores metidos como por todos lados. El hecho de que yo esté aquí parado también parece ser algo importante. Ustedes tenían también su diseñador allí. Y es porque hay una discusión importante sobre cuáles son los órdenes en los que estamos trabajando la artefactualidad. Y esa artefactualidad tiene una relación profunda con cómo transformamos la sociedad. Para mí parece que hay dos formas de transformar muy potentes que están instauradas. Una, la que nos tiene aquí convocadas, la innovación. De hecho, la que vemos allá del lado oscuro es la forma esquemática en la que opera la innovación social como un mecanismo de transformación social, generando soluciones y sucedáneas una detrás de otra, las cuales algunas de ellas logran captar suficiente tensión social para instaurarse. En el lado de acá estamos viendo una que es muy famosa también, que de hecho tiene la investigación acción participativa, que tiene que ver con estos ciclos interesantes de acción y reflexión a través de las acciones y de las indagaciones propias. Así como existe un norte y un sur global que nos explican distintas condiciones de cómo nos estamos estructurando en la transformación social, pues también tenemos que plantearnos que de pronto a veces tenemos paradigmas de un norte global poniéndolos al servicio de una comunidad de un sur globalizado, de una localización, de una ancestralidad diferente. Y eso lleva a que tengamos quizás tres roles distintos. El primero tendría que ver con la construcción de esa responsabilidad social y ética del acto de diseñar cosas. En los proyectos que hemos visto estos días nos damos cuenta que efectivamente nos cuestionamos eso, o sea, si lo que yo estoy diseñando se lo estoy imponiendo a los demás o realmente lo estamos haciendo en conjunto, y quién soy yo para decir cómo hacerlo, esa fuerte discusión. Una segunda que tiene que ver con el compromiso social y con el activismo, que tiene que ver con eso que nos mueve en el corazón frente a una causa, ¿no? Como que yo veo estas comunidades, veo estas personas con las que estoy trabajando y no puedo hacerme el de la vista ciega, tengo que unirme a su causa. Entonces, ¿cómo es ese actuar que llevamos? Y hay un tercero que tiene que ver con efectivamente generar ese cambio a través de esas herramientas, ¿no?, de diseño. De estas iniciativas hay muchas y están mapeadas por todos lados. Y por supuesto que las empezamos a ver en nuestra cercanía también, ¿no? Empezamos a ver cómo esos impactos resultan ser o no ser pertinentes, ¿no? Discusiones sobre si ciertos artefactos deben existir o no, como en el caso de los pots de Nespresso, que uno podría decir, bueno, ¿por qué para un café tan pequeño, nuestros vasos desechables, etcétera? Lo mismo pasa cuando empezamos a ver que una cosa es tener una causa social y promoverla,
Y otra cosa es tener una causa social y promoverla y tener un equipo de comunicadores, diseñadores y personas que están transformando ese discurso en algo que tiene las herramientas potentes para llegar. Y por supuesto, personas que como este profe que es tan reconocido, logran generar el cambio sencillamente tomando acción, ¿no? Entonces yo armo mi biblioburro, o sea, en mi burro monto mi biblioteca y me voy y dicto mis clases, y es así de sencillo que el cambio se hace. Eso implica que para los diseñadores quizás estas tres condiciones existan y se vuelvan importantes, ¿no? Convertirse uno un actor social que tiene la posibilidad de recibir unos encargos es quizás un primer rol que se puede percibir. Hay un segundo que tiene que ver con este de facilitar procesos, o sea, no necesariamente ser tú quien hace las cosas, sino quien define de pronto un contexto o un entorno en el que se pueden dar las cosas. Y uno tercero donde es realmente decir, bueno, pues esto lo voy a ejecutar yo mismo, ¿no? Y eso lleva a conectar con cuáles de esos proyectos no fueron destruidos por la misma condición de la academia, ay, se acabó el semestre, entonces se acabó el proyecto, o es que el profe se fue, entonces ahora no hay relación con esta comunidad. Entonces les quiero contar la historia de este proyecto, que de hecho es un proyecto similar al que nos compartieron ayer. Es un proyecto de grado de una chica que hizo una estufa ecológica que ahorraba y que evitaba también este tema de la combustión en las cocinas, el EPOC, sobre todo para las mujeres que trabajan en las cocinas dentro de sus casas en distintos lugares de la costa caribe colombiana. Y digamos que esto es lo que uno siempre ve, ¿no? Como la problemática de las cocinas de tres fuegos, donde las personas están aspirando ese humo y que no tienen acceso a las otras cosas. Lo que Astrid en ese momento hizo fue sentarse con las personas a hablar un poco de cuáles eran las condiciones por las cuales se cocinaba así, y confluyeron en varios diseños hasta que decidieron a crear uno, que es este que ven aquí abajo, y empezaron a desarrollar esa estufa. Es una estufa que funciona bajo un principio de combustión completa que se llaman las estufas tipo cohete o rocket stoves, que tienen un principio Venturi que hacen que no haya tanto viento, que no haya tanto humo, ¿no? Solo quizás un poquito cuando la enciendes al comienzo. No voy a entrar en esos tecnicismos porque un poco la idea es contarles cómo esto se fue transformando, ¿no? O sea, sí, listo, ella fue, hizo su clase, etcétera, y quisimos replicar la idea, ¿no? O sea, como si tienes un buen trabajo de grado, si tienes una buena iniciativa de un estudiante, ¿por qué no lo podemos hacer 1 o 2 o 10 veces más? Entonces nos dimos cuenta que primero, pues siempre hay posibilidades de mejorarlo, siempre hay posibilidades de mejorar su desempeño, la manera en la que se produce. En este caso se producía con el barro del río Magdalena, luego nos dimos cuenta que ese barro era muy, muy difícil de trabajar. Entonces empezamos a desarrollar múltiples iteraciones en el tiempo. Digamos que hoy en día el proyecto Ya sobre la Llama tiene 9 diseños diferentes de estufa, de los cuales 3 de ellos han sido certificados para operar en la costa caribe colombiana. Este tipo de estufas tienen un nivel muy delicado de precisión frente a la presión atmosférica para que operen a un alto nivel de desempeño. Pero entonces esto pasó por convertirse proyecto de grado, luego de proyecto de grado se convierte en una práctica en investigación, luego de ser una práctica en investigación se convierte en un proyecto de extensión donde fabricamos 50 de estas para unas familias, luego de esto se convierte en otro proyecto de investigación para mejorar su desempeño y así. Digamos que lo que persiste o lo que importa allí es mantener esa duda viva y alimentándola, ¿no? Este fue parte de esas transformaciones del proyecto. En este caso lo que están viendo es un esquema sobre cuando tomamos estas versiones nuevas de la estufa y las llevamos al bosque primario y secundario del sur de Bolívar, donde habita el mono tití cabeciblanco, que es una especie endémica colombiana, que es amenazado porque las personas entran y sacan leña del monte. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue
utilizar nuestra estufa junto con un cultivo de aprovisionamiento de una planta que crece muy rápido, que no es nativa, pero tenía esa posibilidad de funcionar, que es la Alstonia scolaris, y hicimos un balance entre cuántas de estas plantas en un cerco verde eran necesarias para una familia para que no tuvieran que entrar al monte a aprovisionarse de leña. Entonces hicimos durante 1 año y medio ese experimento, construimos nuestro cultivo y empezamos a hacer el seguimiento de una semana de lo que una familia de 4 personas podría llegar a funcionar y operar, y llegamos, pues, digamos, a estas conclusiones. Bueno, aquí ven un poquito la estufa, y si de pronto les interesa esta historia de cómo se fue transformando ese proyecto, está publicada en este documento sobre investigación, creación del territorio. Estos son otros 2 proyectos que son también muy parecidos, pero que empiezan a tener una transformación desde otro punto de vista. Y es que tanto el proyecto Ambrosía como Oricánica, Ambrosía se hizo en los Montes de María y Oricánica en las Islas del Rosario, en el Parque Natural de las Islas del Rosario. Entonces, aquí básicamente lo que se estaba haciendo era poder transformar y miel o cultivos que tenían miel que estaba siendo utilizada por las personas con un único cliente, que en este caso era el almacén Crepes and Waffles, a tener un elemento o un producto complementario. Entonces se desarrolló esta hidromiel de origen, que fue una marca propia que manejaron con este estudiante, tuvo una posibilidad, se ganó unos premios, etcétera. Y digamos que fue un emprendimiento, pues, bastante exitoso. O sea, lo que les quiero decir con estos 2, porque veo que mi tiempo está un poco corto, es que también pueden evolucionar hacia construirse en proyectos de vida de las personas. En este caso, tanto este proyecto como este que tiene que ver con el manejo de residuos orgánicos en un parque natural, tiene que ver con haberlo transformado en un proyecto de emprendimiento. El primero, en el proyecto de emprendimiento, tanto de estas personas que estaban en los Montes de María, como en este caso en el emprendimiento comunitario que se hizo en esta isla del Rosario. De la misma manera, habían personas que ya también tenían sus propias indagaciones y empezaron a invitarnos a hacer cosas. Entonces, esto es en la Ciénaga Grande de Santa Marta, con una asociación de pescadores que se llama SOPEHUE. Hicimos parte de un proyecto sobre acuerdos de concertación para la paz, y ellos tenían la idea de empezar, bueno, la pesca está muy amenazada y tenían que empezar a tener otros tipos de actividades, y habían tenido un montón de capacitaciones con la Comunidad Europea, etcétera, para el tema de aviturismo. Sin embargo, eso no es una actividad que fuese normal de su día a día, y querían tener un lugar donde pudieran recibir a las personas y demás. Así que nos invitaron a intentar construir el Centro de Interpretación de la Cultura Anfibia en Buenavista, Magdalena. Entonces, ¿cómo debía ser ese edificio? ¿Cómo podían ser que realmente operara? Entonces hicimos una serie de talleres en los cuales definimos las áreas, qué era lo que debía tener, o sea, utilizamos todo el método arquitectónico y lo convertimos en talleres de co-creación, con los cuales pudimos hacer inclusive comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ven de esta chica allí es una representación teatral de qué pasaría en cierto diseño si había un accidente. Y así, digamos que de la mano de estas cosas empezamos a ver que en estos talleres se podía empezar a construir una horizontalidad. Uno de los puntos importantes era que a veces hay como un experto y entonces da el taller. En estos talleres lo hicimos todo revuelto, lo hicimos como un sancocho. De hecho, invité expertos de afuera, gente que construía cosas, niños, y todos trabajaron igual. Y hicimos un seguimiento de cómo eran sus participaciones y cómo era la influencia de poder dentro de los talleres, que es un poco estas visualizaciones que están viendo aquí. Bueno, ahí uno de los 2 grandes logros que se pudo hacer cuando se construyó finalmente, y es que esta fue la primera edificación palafítica en Colombia que obtuvo una licencia de construcción, porque la normativa colombiana impide construir sobre un cuerpo de agua. Sin embargo, tenemos pueblos ancestrales, tanto en el Pacífico como en el Caribe, que las tienen, y de hecho les cobran luz y tienen acceso a luz. Entonces,
Ese también fue uno de esos puntos interesantes donde empiezas a ver cuál puede ser la lógica de integralidad del proyecto, ¿no? Este era como las visualizaciones sofisticadas, de una vez se refinó el diseño. Y aquí vemos un poquito cómo empezó a construirse con la comunidad. Habían grandes retos, si se dan cuenta no se parecen nada a una edificación palafítica tradicional, porque ellos lo quisieron así, porque ellos definieron que si era una actividad nueva debía verse como algo nuevo y diferente. Esto es un poco cómo se ve la construcción y hoy en día está así, digamos, ha empezado a ser apropiada, hay un lugar donde reunirse, hacer este tipo de actividades que son totalmente nuevas e inéditas para esa comunidad. Bueno, y finalmente quisiera hablarles de lo tercero, ¿no? Cuando hablamos de transformación social, cuando hablamos de estos elementos finales de lo que puede llegar a ser quienes nos convertimos cuando hacemos estas cosas, vamos a ver que siempre van a haber como unas condiciones determinadas, ¿no? Eres profe, eres el tallerista, eres el interventor, y en el hacer hay como unas condiciones transicionales donde pues yo sigo siendo yo y va a haber alguna transformación desde allí. Entonces la primera cosa que quisiera contarles es que ya uno no vuelve a ser igual y empieza a apropiarse de ciertas herramientas, de ciertos elementos que se convierten en ese conocimiento incorporado, ¿no? Para mí la gran duda, y creo que ustedes se los llevan un poco, es esto de cómo no se rompen los vínculos entre una intervención y otra y cuál puede ser la herramienta para eso. Soy un fiel creyente de que la herramienta es nuestras capacidades para la reflexión y eso implica algo que, bueno, aquí no lo van a poder ver muy bien, pero es la diferencia entre tener una aproximación dialéctica y una aproximación dialógica con quienes hacemos este tipo de trabajos. O sea, no construir necesariamente un argumento que intenta imponerse sobre el otro y construir una verdad colectiva, sino saber que tenemos distintas verdades y que nos acompañamos en nuestras propias indagaciones. Y eso, digamos que en términos del diseño, pues también tiene profundas implicaciones, porque a veces creamos artefactos que nos separan o que intentan imponer estas implicaciones. Por supuesto, tiene que ver con una dualidad entre la participación y la apreciación de esos artefactos. Por ejemplo, aquí vemos una intervención en la ciudad donde se teje dentro de un hueco como para hacerlo visible, ¿no? Entonces, hay características que nos empiezan a definir el tema de cómo nos podemos transformar. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero quizás tenemos muchos diálogos por construir, muchas formas de diálogos por construir, y creo que los artefactos y las formas en las que los usamos nos ayudan mucho a intentar reconstruir eso, y tenemos que tener principalmente cuidado de dos condiciones que suelen ocurrir o que yo he venido trabajando en mi investigación, y es en el diálogo sin alteridad, o sea, en un diálogo donde no está el otro, en una objetualidad donde no hay diálogo, o sea, sencillamente utilizamos cosas sin saber de dónde vienen. Y hoy en día estoy trabajando profundamente en este tema de cómo estos diálogos pueden ser para las personas que hacen intervenciones de este estilo. Lo último que les quiero decir, y ya con esto pretendo terminar, es eso también me transformó a mí y me hizo llevar a fundar una compañía que utiliza los residuos sólidos de construcción y demolición para convertirlos en mobiliario urbano. ¿Se acuerdan del parque y de cómo lo habían hecho y toda la cosa? Eso me siguió persiguiendo tanto que definimos con varias personas darnos cuenta de una situación que tenía que ver con los escombros, y es que a nadie le importan, están por todos lados y además son materia prima muy rica que puede ser utilizada para transformar edificaciones nuevas sin necesidad de abrirle cicatrices a la tierra, abriendo nuevas canteras y haciendo nuevas cosas. Entonces, ¿cuál es el gran problema allí? ¿Cómo hacerlo en algo que sea de valor? Esto no es una idea novedosa. Muchas personas han cogido y han picado un poco de escombro y lo han utilizado como un relleno para una mezcla de concreto. Eso es trivial. El problema es en qué lo puedes poner que sea valioso para que sea costo eficiente, ¿no? Porque limpiar, triturar, arreglar es diferente. Entonces, bueno, lo que hacemos, estos son mis socios con quienes trabajamos allí, bueno, estos son un poco
de lo que los distintos diseños son, pero para nosotros lo importante fue empezar a construirlo en elementos que realmente le sumaran valor. Aquí vemos un poco la señalética del Malecón de Barranquilla, que es hecha por nuestra compañía, donde pudimos llevar esto a un escenario donde sí era necesario. O sea, por ejemplo, tú pones un letrero allá y la humedad y el calor lo acaba en un segundo. Los elementos de concreto sí permanecen. Entonces, poco a poco hemos ido entrando en el universo de la construcción, y uno de los más importantes ha sido empezar a trabajar con constructores, empezar a trabajar con otras personas para que no generen más escombros, sino para que utilicen sus escombros como parte de sus propias obras. Hoy en día tenemos la posibilidad de reaprovechar esos escombros dentro de las obras y de los planes ambientales de manejo de esas obras. Finalmente, la instrumentalización o los instrumentos que usemos creo que no son algo muy importante. Es muy importante saber si realmente nos estamos desmaterializando o no en ese tránsito de lo que estamos haciendo. Probablemente no sea así, sencillamente estamos teniendo nuevos objetos y nuevas transformaciones de ellos. Y algo que es fundamental es la integración no solo del universo abstracto, del universo natural, sino de todas estas cosas que tienen que ver con lo más que humano y con lo espiritual que rodea a las comunidades, y que principalmente puede hacer que algo o una intervención como estas tenga éxito o no. Otra recomendación muy especial y final, creo, es la importancia de reconocernos a nosotros mismos en nuestro entorno y las condiciones que tienen que ver con la colonización y con la posibilidad de que hay otras formas de diseñar y de construir que no las tenemos ni son exclusivas de nuestra especie. Y por supuesto que yo creo que lo más importante es que hayan cada vez más expertos diversos, o sea, personas que tengan vivencias como estas de distintos lugares y en distintas características. Algunos enlaces que de pronto les puedan interesar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Hola. Bueno, buenos días. Una de mis preguntas es: ¿qué llevó a las comunidades a tomar la decisión de destruir esos proyectos que ustedes les estaban brindando? No entiendo si fue que realmente no lo necesitaban o era un producto que les estaban ¿cómo se dice? ¿Imponiendo? Imponiendo, exacto, que era lo que nos decía. Entonces, Sí. básicamente. Lo primero que es importante de eso es saber que siempre debe ser situado. O sea, no podemos decir que de esas 137 intervenciones todas hayan fallado por lo mismo. Cada una tiene una característica específica. Por ejemplo, en el caso del parque, el tema fue un cambio de liderazgo que había allí. Imagínate, llevábamos 3 años en el mismo lugar, trabajando con los mismos líderes comunitarios, todo funcionaba muy bien, una relación muy cercana y muy estable. Sin embargo, 2 meses antes de la construcción del parque, la líder comunitaria tomó la decisión de lanzarse al consejo. Habían elecciones. Y hubo una fuerte disputa entre cuál era la naturaleza de ese nuevo parque que se iba a hacer. Ella tenía una idea sobre si el parque iba a ser un parque para niños muy, muy pequeños o si era un parque que tenía cancha de fútbol y que tenía otras facilidades. En ese momento, como la entrada a ese trabajo comunitario era a través de ella y de las personas que estaban alrededor del consejo comunitario, pues ellos habían tomado la decisión de que fuera un parque para niños pequeños. Lo que pasó fue que los jóvenes que querían un parque con otra cancha de fútbol y otras cosas, a las pocas semanas lograron convencer a los niños de que era necesario como limpiar eso para poder hacer la cancha de fútbol, ¿ves? Entonces, ¿qué puedo yo decir de eso? En cada una de las situaciones, tú sigues siendo una persona que tiene una relación con alguien, pero están pasando miles de otras cosas alrededor que pueden ser o no visibles para ti. Y eso, digamos, puede restarle o no valor a lo que estás haciendo. Pero lo importante es lo que queda, ¿no? Cuando el parque fue destruido, por supuesto, fuimos a preguntar, bueno, ¿y qué pasó, no? Y la cosa es, cometimos un error. No invitamos a los jóvenes, no escuchamos a los jóvenes. Cuando tú escuchas eso, yo digo que la destrucción del parque fue un éxito.
porque logró hacer para esos líderes visible a unas personas que no lo eran o que no eran tan importantes para ellos en ese momento. Entonces, no es el parque, ¿no? Es lo que permite hacer. No sé si con eso te contesto. Lupe. Hola, ¿cómo vas? Bueno, buenos días. Me da muchísima alegría estar acá y escucharlo. Y con respecto a toda la charla que tuvo, pues yo en mi proceso de investigación, pues estoy trabajando el discurso del diseño y veo con gran alegría lo que está haciendo Edgar David precisamente para fortalecer ese discurso del diseño, que finalmente cuando una persona que nada tiene que ver con el diseño les preguntan sobre qué es el diseño, ellos dicen es algo bonito, es algo que llama la atención, no sé qué es, pero es lindo, me gusta. Y creo que eso debe cambiar, porque el diseño no es solo eso, el diseño es mucho más. Y no soy diseñadora, estoy en otra disciplina, soy lingüista y por eso estoy haciendo el análisis del discurso del diseño, para buscar esa transformación social. Y hay una pregunta que usted tiene al final y no sé si esa pregunta sea lo mismo o sea distinta, yo la veo distinta por mi área de formación, y dice, ¿pueden los diseñadores transformar su diálogo? ¿Pueden los diseñadores transformar el discurso? Es decir, un discurso que ya no esté centrado en el objeto, sino en los seres humanos, porque finalmente los objetos son para ellos. Entonces, esa es la pregunta. Bueno, yo tengo ahí una posición un poco distinta. Creo que hay diálogos hoy en día que inclusive nos superan la condición humana. O sea, hoy en día tenemos diálogos entre máquinas, de los cuales nosotros no tenemos conciencia alguna, por ejemplo. Pero muchos de ellos sí transforman nuestra condición. Entonces, cuando tenemos dos inteligencias artificiales o dos cámaras, una mirándose a la otra, allí hay un cambio interesante. Creo que lo que cambia en el discurso de los diseñadores es justamente pensar que hay una diferencia profundamente marcada entre las condiciones objetuales y subjetivas. En ese sentido, y que de hecho falleció hace poco Bruno Latour, creo que es muy importante entender esa teoría del actor red, ¿no? Como esa condición de que inclusive los objetos son parte importante de nuestra sociedad. Los diseñadores y quienes han en esos objetos son como vocecitas escondidas allí en un discurso del día a día y de la vida de todos. Entonces, ¿pueden los diseñadores cambiar el discurso que ellos tienen frente a los artefactos? Podría ser también una discusión donde yo diría, bueno, ¿por qué no un médico me deja de hablar del cuerpo humano o de las afectaciones de la salud? Pues quizás no es lo que estamos esperando de ellos, ¿no? Pero lo que sí nos damos cuenta es que hoy en día hay una profunda indisciplina en todas las disciplinas. O sea, que necesitamos romper esos vínculos para tener diálogos mucho más fluidos, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, la pregunta que hacían ahora, ¿no? Como, ¿será que el parque, o sea, ¿por qué pobre parque, no? Pero pues no es por cuidar el objeto, sino lo importante es la transformación que él permitió en otro entorno. ¿Debes hablar del parque? Creo que sí. De las condiciones, de cómo fue hecho, inclusive puede que hayan aspectos técnicos específicos que influyeron en que algo ocurra. Pero creo que el diálogo es un diálogo que tiene que vincular lo natural, lo abstracto, por supuesto lo artefactual y lo más que humano. De pronto en la diapositiva la pasé muy rápido por temas de tiempo, pero es que estamos llenos también de artefactos que tienen condiciones que vinculan lo espiritual. Ahí yo les mostraba unos edificios, no sé si los alcanzaron a ver, que tenían un hueco grandotote, una ventana en la mitad. Esos son los Dragon Halls que están hechos en los edificios en China.
¿Y por qué si haces un rascacielos tan gigante, por qué tienes que invertir en hacerle un hueco en la mitad? O sea, todos los problemas estructurales que eso implica, con viento, temperaturas, etcétera. Bueno, pues la verdad es que cuando tú pones un edificio de esos enfrente de un cuerpo de agua, los espíritus de los dragones no pueden bajar a tomar agua. ¿Quién invierte en eso? ¿Por qué es importante eso? La discusión sería la misma de por qué le ponemos o le hacemos un bautizo al Renault 4 para ver si dura otros 50 años más andando. Yo pienso que hay una condición del diálogo que debe romper como la condición del tema o de cuáles son las áreas de dominio específico de cada disciplina y más bien situarse en lo que quieren buscar los diálogos. Cuando hablaba de esta disposición entre la dialéctica y la dialógica, o sea, un diálogo donde yo quiero imponer un argumento por encima del otro, implica una homogeneización y una reducción del otro. Mientras que si tú y yo somos sinceros sobre qué es lo que estamos buscando cuando hablamos y nos llevamos lo que podemos de ello, pues tiene mucho más valor. Entonces esa sería como mi sensación sobre cómo ese discurso se transforma, ¿no? Bueno, David, muchas gracias. Le cuento que yo soy agrónoma, ingeniera agrónoma, y luego trabajando con la agroecología. Y lo he escuchado con tanta atención porque he encontrado tantas similitudes desde lo que usted nos plantea con la parte de diseñador y lo que nosotros vivimos en el campo. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos buscando biodiversidad, porque es una de nuestras bases fuertes, la biodiversidad, entonces allí tenemos que plantear, ese es un alcance, que vayamos hacia la biodiversidad cuando hacemos un sistema productivo, que normalmente lo encontramos ya establecido, pero hay momentos en que nos da la oportunidad de diseñarlo. Entonces esos conceptos que usted nos introducía acá, yo creo que son perfectamente utilizables inclusive en la vida misma, como tal, ¿cierto? La parte de la dialéctica y la dialógica. Entonces mi ejemplo, porque estaba aplicándome a mi área del conocimiento, la agricultura de revolución verde para mí es dialéctica, nos impone sistemas productivos con uso en agroquímicos. Cuando nosotros trabajamos la agroecología es dialógica. Trabajamos con la gente, con el territorio, con la región, con lo local. Lo único es que me perdía en su discurso en dos ejes. El primero es la permanencia en el tiempo. Entonces, acá, sistemas que se diseñan tratando de una flexibilidad. Se destruye el parque y se reemplaza. Acá nosotros buscaríamos más permanencia. Entonces, vienen unos componentes, ese es el primer elemento, permanencia en el tiempo, que hay diseños que nos hablan de permanencia en el tiempo. Por ejemplo, yo pienso en la Torre Eiffel, como una permanencia en el tiempo que ni siquiera es necesaria, sino cultural y todo lo que representa como tal. Ya saliéndome del campo de la agroecología y entrando a la parte de arquitectura como tal. Pero el otro es la parte de las interrelaciones. Entonces yo me imagino que entre menos interrelaciones se consideren en el diseño, menos es su permanencia en el tiempo, porque acá viene agua, ambiente, suelo, naturaleza, ¿cierto? Que nos hace que necesitamos, no solamente en este diseño, sino en el diseño inclusive de la vida misma, tener esa mirada de interrelación.
que necesariamente nos llevan a lo político y a lo espiritual. Ese ejemplo que usted nos cuenta de China es hermoso, porque es algo que dentro de la dialéctica, que todo es reemplazable y todo, trata de. Sin embargo, por ejemplo, en agroecología nosotros trabajamos con saberes de nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, pescadores, por todo lo que significa, no solamente como práctica, sino su parte espiritual como tal. Pero viene el otro elemento, el elemento de lo político. Entonces, al no considerar en la parte de diseño el elemento político, pienso yo que se acude a soluciones como vestidos de plástico. En Colombia tenemos una fábrica para hacer vestidos de plástico y usted ve nuestra televisión y las modelos de televisión ya están usando e imponiendo el vestido plástico. Las casas plásticas, casas construidas con plástico, sabiendo todo lo que representa para el ambiente el plástico como tal, ¿cierto? Entonces, veo que esa mirada de interrelaciones en un tiempo como el actual, un tiempo cambiante, más fluyente de la cuenta y donde perdemos la mirada de interrelación y la mirada de futuro. Porque cuando ayer yo a mi compañero y amigo le decía, pongamos primero el planeta, es porque si no ponemos primero el planeta, llámese el país más desarrollado del mundo, está en peligro. Entonces, gracias, Edgar, y esas reflexiones me dejaron bastante inquieta sobre su tema como tal. Pero sí hay, permítame reconocer, un trabajo bellísimo, un trabajo que ojalá desde la academia, siempre tenemos nosotros que estar pensando desde la academia, cómo lo podemos estimular como tal. Porque a ratos en la academia los profesores, en lugar de proyectar a nuestros estudiantes, los podemos hacer todo. Hacer una labor de coerción que le quitemos sus mejores ideas. Muchas gracias. De pronto para complementar un poquito en los temas que tú has tocado, el primero sobre la permanencia o el tiempo, yo pienso que esa es una de las primeras discusiones que uno debe tener. O sea, si se dan cuenta, aquí les hablé de cómo se hacen las cosas en frecuencia y luego entonces hiciste un montón que pasó y si esto va a durar o no va a durar. Y la verdad creo que hay una relación con el tiempo que tenemos que tener mucho más consciente, ¿no? Y no todo es para siempre, cada cosa tiene una condición específica. En efecto, había una agenda detrás de los elementos inmanentes, así como los hay para los elementos desechables o los efímeros. Lo importante, creo, es tener como una construcción de sentido suficiente para interpretar qué está pasando en el actuar que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Esa es como la práctica reflexiva, ¿no? Con respecto al tema de la relacionalidad, o sea, de si efectivamente es una capacidad que construimos, deshacemos, podemos enseñar o no, creo que el tema fundamental allí es, uno, expandirla, como tú bien lo has dicho, hacia otras cosas, no solo es la relacionalidad entre seres humanos, entre seres y objetos y tal, sino abrazar también la posibilidad de esas otras entidades que juegan allí. Porque creo que en esa manera es en la que podemos entender si son capacidades o si son recursos de nuestra transformación social. Ese sería como lo último que quisiera compartir. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.